Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasaris. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. ¿Está todo bien, Naruto? Orochimaru lo siguió mientras sus largas zancadas lo impulsaban por los pasillos del apartamento. ¿Qué tenía ella que decir? Nada de mucho valor. Les he dado la oportunidad de demostrar su valía. Orochimaru se detuvo ante eso, incapaz de caminar y procesar esas palabras al mismo tiempo. El cuerpo de Sasuke luego volvió a moverse, tratando torpemente de alcanzar a Naruto, quien no había dudado en lo más mínimo. Por lo que el sabio serpiente sabía, ni siquiera se había dado cuenta de que su padrino se había quedado atrás. ¿Quieres decir que has desafiado directamente a los hijos de A? Intentó parecer menos nervioso de lo que se sentía. Orochimaru era el sabio serpiente y eso, técnicamente, lo puso bajo el dominio de O. Para ser justos, cualquier cosa que el sol tocara era dominio de O, pero como invocador de su semilla había un contrato entre los dos y Orochimaru realmente no quería estar en desacuerdo con su ahijado. Por supuesto, si alguna vez llegara a ser así, felizmente renunciaría a su contrato con el clan serpiente para evitar entrar en conflicto con su príncipe. Sin embargo, si hiciera eso, le sería mucho menos útil. A Orochimaru realmente no le gustó esa idea. También estaba el hecho de que al adoptar una posición en la que exigía algo a los hijos de O, en este caso, que le demostraran su valía, estaba arriesgándose a la ira de O. Orochimaru podía hacer mucho para protegerlo de cualquier enemigo que creara en las naciones elementales, pero había muy poco que podía hacer para proteger a Naruto de una deidad. Naruto asintió a pesar de que su padrino estaba detrás de él. Si no pueden serme útiles, no perderé el tiempo con ellos. Él entendió eso y estuvo completamente de acuerdo, pero le preocupaba no estar considerando todas las posibles ramificaciones de sus acciones. Tenía que tener mucho cuidado con sus siguientes palabras porque, si bien necesitaba asegurarse de que Naruto fuera consciente, no quería que pareciera que no estaba de acuerdo o, peor aún, que se oponía a él. ¿Cómo crees que reaccionará O? Naruto hizo una pausa ante eso, a medio paso. Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras pasaba un segundo contemplando la pregunta. Puede que lo apruebe, decidió mientras reanudaba su movimiento. Como serpientes, todos deberíamos saber que no debemos confiar ciegamente. Pero tal vez él se resentirá conmigo por ello. Sus hombros se encogieron indiferentemente. Quizás esto me cueste su favor o incluso me gane su odio. Se detuvo en el pasillo y se giró para mirar a Orochimaru. Ya es demasiado tarde para preocuparnos por eso. O tendremos a sus hijos como nuestros aliados, nos separaremos de ellos por completo o ellos serán nuestros enemigos. Para mí no hay diferencia. Él es el dios del sol. Subrayó Orochimaru, esperando que sus palabras pudieran transmitir la importancia absoluta de ese hecho. No estoy seguro de cómo lucharías contra eso si las cosas van mal. Naruto podía reconocer la preocupación en los ojos de su padrino, o en los ojos de Sasuke, que su padrino estaba tomando prestado en ese momento, y supo que no quería decir nada en su contra. En verdad, ese era un enemigo del que había que tener cuidado, pero lo hecho está. Ni siquiera podía invocar a las serpientes para que rescindieran su desafío si quisiera y, para ser completamente honesto, no lo hizo. No los necesitaba, siempre habían sido más una conveniencia que cualquier otra cosa. Se podrían utilizar convocatorias regulares, sus lobos o incluso un mensajero regular para lograr lo mismo. Sin embargo, si lograban tener éxito en la tarea que les acababa de encomendar, sabría que había mucho más para lo que podría usarlos. También demostraría cuán serios eran al servirlo como sumo sacerdote de su padre. Soy Tsukuyomi, padrino. Naruto volvió a mirarlo a los ojos por un segundo antes de continuar su camino. Si se convierte en un enemigo, simplemente lo devoraremos, ya que tenemos todos los enemigos que se presentarán ante él. Orochimaru dejó de caminar entonces, observando la espalda de su ahijado mientras avanzaba por el pasillo. Esas palabras lo inquietaron un poco porque no podía decir si Naruto estaba hablando completamente en serio y realmente pensaba que podía matar a un dios. Al mismo tiempo, sabía que si alguien podía hacerlo, Naruto sería quien realmente lograría decidir contra el dios serpiente dorada del sol. Aún así, ¿Naruto realmente se consideraba el dios legítimo de la luna? ¿Realmente creía que ya estaba en pie de igualdad con una deidad? Sus labios se fruncieron profundamente. Si las cosas salían así, tendría que encontrar una manera de garantizar que la confianza de su ahijado estuviera justificada.
Con un giro sobre sus talones comenzó en la dirección opuesta. Necesitaba descubrir cómo podían matar a un dios. Entonces, la puerta acababa de hacer clic detrás de Aku cuando Asuma se volvió hacia su padre expectante. ¿Ya sabías que era Tsukuyomi? ¿Sabía que él era el que estaba a cargo de los lobos? Sí. Como dije, Dansou me informó. Entonces, ¿por qué no decírtelo? ¿Con qué fin? La frente arqueada de Hiruzen casi parecía condescendiente. Quería que dejaras de enfadarte con la casa de los lobos, no que te dieras un objetivo de alto rango al cual perseguir. Asuma frunció el ceño pero pudo ver la sabiduría allí. Al menos desde el punto de vista de Hiruzen. Eso hizo que se detuviera lo suficiente para reflexionar sobre qué habría hecho con esa información y se encontró chocando contra una pared de ladrillos. Ni siquiera sabía qué iba a hacer con esa información ahora, ¿cómo se suponía que iba a saber cuál habría sido su reacción cuando ascendió por primera vez, sin querer, a la posición de Hokage? Con lo ocupado que había estado lidiando con la ocupación de Kase no Kuni por parte de Inokuni, que había sido una pesadilla logística, probablemente no habría podido hacer mucho más con esa información que vigilar más de cerca a Alex Uzumaki. Siendo realistas, nada de lo que se le ocurrió habría cambiado. Tal vez habría estado al tanto de la salida de Naruto de Konoha para ayudar a Yagura contra la rebelión Bloodline y tal vez podría haberlo detenido, ya sea asignando al equipo 7 algo para evitar que pudiera ir o siendo más abierto y simplemente interceptando. Y deteniéndolo. Incluso entonces, los lobos ya habían estado en Mizu no Kuni, por lo que dudaba que mucho hubiera cambiado con eso. Hasta ahora parecía que su padre había tomado la decisión correcta, o al menos una que no había hecho ningún daño, porque no veía nada que pudiera haber hecho con esa información para ayudar a Konoha o negar algunos de sus problemas. Bien, ¿cómo lo supo el Elder Shimura? Oh. Hiruzen se reclinó en su asiento, sacó una pipa que debió haber preparado mientras Aswam no miraba y la encendió a pesar de saber cuánto odiaba a Asuma cuando fumaba en su oficina. Incluso Asuma iba a la azotea cuando necesitaba un descanso para fumar, lo menos que podía hacer era respetar eso. Diría que Dansou y Naruto tienen una relación sorprendentemente buena. Probablemente podrías salirte con la tuya llamándolos amigos. El rostro de Hiruzen se torció en una expresión extraña entre incredulidad, confusión y tal vez un ligero toque de amargura. Asuma definitivamente estaba sintiendo los dos primeros. Entonces, cuando notó algunos prospectos de Root que no había podido acondicionar a su gusto usando uniformes nuevos y respondiendo a Naruto, se dio cuenta. Hizo una pausa para dar y soltar una calada larga, una nube de humo flotando hasta el techo amarillento. Probablemente tendrían que rehacerlo en algún momento. Por supuesto, el hecho de que los sellos Root en ellos hubieran sido completamente negados probablemente también lo alertó. Asuma entrecerró los ojos ante eso, recordando una parte de su conversación anterior. También mencionaste el sellado antes, como solo él podría haber logrado ciertas hazañas de Fuinjutsu. Ah, sí. El Sandaime asintió ligeramente mientras continuaba dando pequeñas caladas a su pipa y soltándolas todas juntas. Sospecho que cuando se trata de Fuinjutsu, no hay nada que Naruto no pueda hacer. ¿Por qué? Fuinjutsu era un arte oscuro, algo irónico considerando la frecuencia con la que se usaban ciertas matrices, y dominarlo tomó muchos más años de los que Naruto había estado vivo. Tal como estaban las cosas, Konoha tenía un único usuario de Fuinjutsu de nivel maestro en Jiraiya, un nivel de oficial en Kushina y un puñado de usuarios de nivel aprendiz que incursionaban en ello. Uno de ellos ni siquiera era un shinobi, solo un anciano que lo hacía como pasatiempo. ¿Es cosa de Uzumaki? Burlándose, Hiruzen sacudió la cabeza, un rastro de humo siguió a su pipa. No, en lo más mínimo. El crédito, o tal vez la culpa, por eso pertenece directamente a Namikaze Minato. No veo cómo el difunto Yondaime-sama tiene algo que ver con la habilidad de Naruto ahora. Si lo supieras, no tendría que decírtelo. Fue la seca respuesta de Hiruzen. No te lo he dicho porque realmente no ha sido relevante, pero Kishina-san era la esposa de Yondaime y, como probablemente puedas extrapolar de eso. Naruto es su hijo. Sí, asintió Hiruzen. Bien. Naruto es el hijo del Yondaime. Sin relación con esto, esa es otra razón para no decirte que Naruto es Tsukuyomi. Si lo hubieras apuntado y luego Konoha hubiera descubierto que era el hijo mayor de su amado Yondaime, lo habrían destrozado. Te hace trizas en un instante. Esa información no debería salir a la luz, por supuesto, pero ese es el problema con los secretos. Siempre hay alguien buscándolos, incluso si no saben qué es o el daño que podría causar. Con un movimiento de cabeza, el Sandaime desterró el pensamiento de su cabeza.
Era más probable que Kusina lo anunciara que cualquier otra persona que descubriera el hecho y lo divulgara. Teniendo en cuenta que había logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, eso parecía completamente improbable a menos que estuviera esperando a que alcanzaran cierta edad o reclamara la mitad Namikaze de su herencia. Sus labios se fruncieron levemente ante eso, se había olvidado por completo de las propiedades de Namikaze y del hecho de que ambos herederos ahora eran adultos. Siendo el mayor y con el clan Uzumaki como si fuera a ir únicamente a Naruto, Hiruzen no se sorprendería si Naruto decidiera reclamar la mitad Namikaze. Las preguntas entonces eran si él siquiera lo sabía y, si lo sabía, ¿por qué no lo había hecho ya? Aunque podría pensar en eso más tarde. De regreso a Fuinjutsu, Minato había estado trabajando en un sello muy especial hasta su prematura desaparición. Una obra maestra que avergonzaría a todas las demás matrices. No mucho antes de que se liberara el Kyuubi, logró terminarlo. Los recuerdos se nublaron en sus ojos. Guardianes de Focas, lo había estado llamando entonces. El apellido de una larga lista de títulos provisionales. Soltó un resoplido de humor. Nunca fue muy bueno nombrando cosas, ni siquiera sus hijos se libraron de eso. ¿Qué hace? Su cabeza no se movió pero sus ojos lentamente se giraron para encontrarse con los de su hijo, el resto de su rostro perdió el humor para volverse completamente serio. Todo. ¿Qué? Todo. Logró crear un sello con el único propósito de poder crear cualquier otro sello que pudieras desear. La cosa tampoco se detuvo ahí. Soltó otro resoplido, no tan divertido. No podría haberlo dejado así, no, tenía que hacerlo para que pudiera reconocer otros sellos y modificarlos, incluso aquellos actualmente activos. Como los que tienen a Biju. Exactamente. Parece que el joven Naruto lo entiende lo suficientemente bien como para poder usarlo durante el combate. Hiruzen hizo una pausa, preguntándose si realmente debería mencionar el tema. Al final decidió que era mejor que su hijo lo supiera, aunque solo fuera porque podría ayudarle a moderar cualquier acción futura que pudiera o no haber estado considerando tomar. Pero estoy lo suficientemente familiarizado con Naruto como para saber que él no habría intentado hacerlo en medio de una pelea, una que involucrara a dos individuos de nivel Kage, nada menos, sin tener algo de experiencia en el asunto. A Asuma le tomó un segundo darse cuenta de a dónde iba su padre con eso. ¿Te refieres a...? Tuvo que armarse de valor para expresarlo con palabras. ¿Ya ha abierto un Biju? Solo oírse a sí mismo decir las palabras sonaba mal. Se suponía que era un genin, por el amor de Dios, ¿qué clase de genin andaba por ahí abriendo el sello a Biju Y? Los ojos negros se abrieron al darse cuenta de repente y sintió una oleada de horror recorrer su columna vertebral hasta instalarse en un charco frío en su estómago. Cerrando los ojos, Hiruzen asintió lentamente una vez. Así es, él también lo habría sellado en sí mismo. Normalmente imposible a su edad, se ha convertido en un Jinchuriki. Dio otro trago a su pipa. Pero al igual que su padre, lo imposible no era suficiente para él. Por Aku sabemos que tiene el Sanbi, pero tengo razones para creer que también ha sellado el Ichibi dentro de sí mismo. O eso o en una tetera nueva, pero como había dicho, conocía a Naruto. No había manera de que el joven hubiera dejado pasar ese tipo de oportunidad y hubiera guardado un Biju en un objeto inanimado que alguien podría robar o romper accidentalmente. 2 Biju. Los ojos de Asuma miraban fijamente a la nada. Países enteros tendrían 2 Biju. En el caso de Konoha, Suna y Taki había un solo Biju. Naruto tenía 2 de ellos dentro de él en este mismo momento. Sin tener en cuenta cómo diablos funcionaría eso si intentara usarlos a ambos al mismo tiempo, solo poseerlos significaba que su país de Nami no Kuni, uno que Asuma aún no había oído hablar de poseer ningún tipo de aldea escondida, era comparable a algunos de los pueblos principales. Si ese conocimiento se hiciera público, podría elevar a Nami no Kuni como el 5º país más importante ahora que Kase no Kuni estaba bajo el control de Inokuni. Sin embargo, esa no era la parte aterradora. Le importaban mucho menos las ramificaciones políticas de tal cosa. No, lo que le preocupaba a Asuma era el hecho de que si ya había logrado obtener 2 Biju dentro de sí mismo, ¿qué le impediría recolectar más? Una sensación de temor se posó sobre sus hombros como una pesada manta y amenazó con asfixiarlo. Incluso si solo recogiera la mitad del Biju. ¿Solo la mitad? El hecho de que hubiera recolectado algo ya era alucinante. Entonces las escalas de poder global cambiarían drásticamente y sin saber por qué Biju podría elegir no había forma de saber cómo cambiarían las cosas. Podrían ser buenos para Konoha si todavía tuvieran a Naruto con el Kyuubi y algunos de sus rivales tradicionales perdieran el suyo, pero lo contrario también podría ser cierto.
Si perdieran el Kyuubi o incluso si sus aliados perdieran su Biju, ese era solo Taki y uno más de Kirigakure. Ahora que lo pensaba, entonces se encontrarían en una enorme desventaja. La posición de Konoha con una ventaja perpetua había desviado más conflictos de los que había ganado. La idea de que un solo individuo pudiera revertirlo tan fácilmente, uno con cuya casa noble había estado enemistando, incluso, le revolvía el estómago. Era muy posible que hubiera cometido una serie de errores que no eran insignificantes. Aunque para empezar, Asuma no se había dado cuenta de que estaba frunciendo el ceño, pero de repente sintió que sus labios se hundían más cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Tanto Kumo como Iwa le daban mucho valor militar a sus Jinchuriki, aunque solo Kumo se molestó en reflejar eso en la forma en que trataba a sus Jinchuriki, por lo que si cada aldea los perdiera, se reduciría drásticamente cualquier entusiasmo por el conflicto por parte de cualquiera de ellos. El hecho de que tuvieran dos Jinchuriki frente a uno de Konoha era a menudo lo único que les daba suficiente confianza para hacer cualquier tipo de movimiento agresivo. Quitarles eso seguramente les haría mucho más difícil reunir coraje. Su ceño logró sorprenderlo nuevamente mientras se hacía más profundo aún. El solo hecho de que estuviera considerando alguna parte de esto potencialmente beneficioso lo ponía de mal humor. Supongo que no tendrías idea de por qué está recolectando Biju y sellándolos dentro de sí mismo, ¿verdad? No miró hacia su padre mientras preguntaba, pero no necesitaba ver la expresión de Hiruzen para saber la respuesta a su pregunta. Aparte de porque puede, no. Tu suposición es tan buena como la mía. No es estrictamente cierto, Hiruzen conocía a Naruto un poco mejor que Asuma y era menos probable que supusiera lo peor, pero cuando se trataba de descubrir los motivos del Señor de los Lobos, ambos no tenían idea de por dónde empezar. Una vez más, eso tampoco era del todo cierto. Sabían que él amaba tanto a sus lobos como a la propia Konoha, así que al menos tenían eso para hacerlo. También estaba el hecho de que él era un daimyo de un país, por lo que uno podría asumir razonablemente que se preocupaba por él al menos hasta cierto punto. Probablemente, incluso si no le importaba a nivel emocional, debería, según lo que Asuma sabía, importarle a nivel táctico. Nami no Kuni era un gran recurso y tendrías que tener algo gravemente malo contigo, más allá incluso de cualquier demonio que los lobos tuvieran mal con ellos, para poder descartarlo sin dudarlo. No pudo evitar pensar que la persona capaz de hacer algo así sería un oponente realmente aterrador. Solo imaginar a Naruto con dos Biju y la capacidad de simplemente tirar las cosas que tenía no era un pensamiento agradable. Supongo que en ese caso tendría que preguntarle directamente. Los ojos de Hiruzen se abrieron con sorpresa y su cabeza se giró para mirar completamente a su hijo. Asuma, su tono no carecía de advertencia. No hagas nada estúpido. No voy a hacer nada estúpido, solo voy a hablar. La mirada sorprendida del Sandaime se volvió grave. Eso es lo que tengo miedo. Tú. Akishi señaló al primer lobo que encontró en el pasillo, su suave piel bronceada brillando ligeramente bajo las tenues luces de la guarida del sumo sacerdote. Naruto-sama me ha dado una tarea, necesito un lugar donde pueda trabajar. Algo con fácil acceso desde esta guarida. El lobo se quedó paralizado, mirando con incredulidad a la mujer serpiente que hablaba y lo señalaba. Después de aproximadamente un minuto, y debido a que ella había mencionado a Tsukuyomi por su nombre personal, finalmente lo archivó como otra cosa imposible en torno al joven. Deberíamos tener habitaciones vacías cerca de la puerta. Respondió lo más uniformemente que pudo. ¿Qué tipo de cosas necesitas hacer por Tsukuyomi-sama? Ese asunto no te concierne, se cruzó de brazos, lo cual era una sensación extraña pero muy natural, con un resoplido. Si quisiera que lo supieras, te lo informaría. El lobo ladeó la cabeza. Tenía razón, pero en realidad no era por eso que él preguntaba. Eso es correcto. Él aceptó. ¿Pero qué propósitos necesitas que cumpla? Si es una tarea de Tsukuyomi, queremos asegurarnos de que tengas lo que necesitas para realizarla correctamente. Ese también era un buen punto, Akishi podía admitir, pero ¿qué necesitaba realmente para apoderarse de un país entero usando solo subterfugios? Tenía que admitir que nunca antes había intentado algo así. Realmente no había sido necesario. Por ahora, solo es un lugar que puedo planificar. Sus ojos carmesí se dirigieron hacia el jarrón que sostenía cuidadosamente contra su pecho con su mano izquierda. Ella también necesitaría un lugar para almacenar un material tan precioso, pero sintió que decirle a este lobo que actualmente tenía en sus manos un trozo de cerámica lleno de la sangre de su señor probablemente no sería muy bien recibido. Y donde pueda guardar cosas mientras nos preparamos. Una mesa sería útil, pero no del todo necesaria.
Sí, creo que eso se puede arreglar sin demasiados problemas. Él asintió. Y necesitaré algo capaz de almacenar líquidos de forma segura. Sus ojos se dirigieron hacia el jarrón y se entrecerraron ligeramente con sospecha, pero no hizo ningún comentario al respecto. Por supuesto, veré qué puedo conseguir. ¿Algo más? Lo mejor sería una ventana, pero cualquier cosa que permita que entre cierta cantidad de luz solar en la habitación sería suficiente. Frunció el ceño ante eso, tratando de recordar si tenían una habitación que cumpliera con esos requisitos. Quizás tengamos algo. Ven, revisaremos la esquina suroeste. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar sin mirar para asegurarse de que ella lo seguía, pero el suave sonido de las escamas moviéndose contra los pisos de madera le dio una idea bastante clara de que ella efectivamente lo seguía. Incluso sabiendo que se trataba de otro suceso extraño centrado en Tsukuyomi, no pudo librarlo por completo de su inquietud. Una criatura así simplemente no era natural y le ponía nervioso saber que existía. Con suerte, una vez que le hubiera dado un lugar desde donde trabajar, nunca más tendría que interactuar con ella nuevamente. Aku. Naruko abrió la puerta con una sonrisa, haciéndose a un lado para permitir que su amiga de Kirigakure entrara al recinto de Uzumaki. No pensé que volverías tan pronto. Aku le devolvió la sonrisa lo mejor que pudo, tratando de dejar de lado temporalmente el conocimiento de lo que había venido a hacer aquí para poder disfrutar del tiempo que pasó con Naruko. Desafortunadamente, ella estaba muy consciente de las noticias que traía consigo y estaba más que preocupada de cómo afectaría a las dos mujeres Uzumaki a las que se había encariñado mucho. Mei tenía cosas que necesitaba enviarle a Tugodaime. Aku pudo ofrecer una leve pero genuina sonrisa. Siempre estaba feliz de ver a Naruko, solo deseaba que hubiera sido en mejores circunstancias. Desafortunadamente no podré quedarme mucho tiempo porque ella ya tenía una misión planeada para mí en Namime. Naruko frunció el ceño ante el último Yuki. Ella seguro que tiene mucho trabajo para ti, ¿no? Si ya tenía una misión para ti, ¿por qué te enviaría aquí? Lo contrario también sería cierto, ahora que lo pensaba, y de repente se dio cuenta de cómo se podría haber tomado eso. No es que no esté feliz de verte, Aku-chan, aclaró rápidamente Naruko. Parece un poco cruel que ella te envíe hasta aquí cuando ya necesitas regresar para otra misión. Estoy seguro de que alguien más podría haber entregado cosas al Godaime, o probablemente podría haber hecho cualquiera que sea tu próxima misión. Mientras llegabas hasta aquí. Está bien. La misión en Nami me parece que será a largo plazo y esto me permite pasar a visitarte antes de comenzar. Los labios de Aku se torcieron en un leve ceño. Realmente necesito hablar contigo sobre algo serio. ¿Está tu madre en casa? Prefiero hablar contigo en privado. Naruko rápidamente llegó a compartir el ceño de Aku. Ella está en el recinto del clan Yamanaka en este momento, pero podemos hablar en mi habitación en caso de que regrese temprano hoy. ¿Qué pasa? Aku vaciló y no solo porque desconfiaba de las repercusiones o porque todavía estaban bastante expuestos en su posición actual. No es incorrecto, per se, simplemente lo era, en realidad. Simplemente no era algo que ella pensara que a Uzumaki le alegraría escuchar. Vamos, entonces, Naruko agarró la mano de Aku y la arrastró hacia la casa principal que dominaba el complejo Uzumaki. Puedes decírmelo por dentro. Cuando las puertas de Uzumaki se cerraron detrás de ellos, Aku no pudo evitar pensar que había un peso en ellas que no había presenciado antes, como si, al igual que ellos, el futuro estuviera siendo sellado. Realmente esperaba que esto no fuera un error. Un golpe sólido en la puerta invocó la cabeza de un lobo que asomó desde la guarida de Tsukuyomi. Se quedaron mirando el rostro igualmente enmascarado, preguntándose qué estaba haciendo un conejo provocando a los lobos. Godaime Okage Sarutobi Asuma-sama solicita la presencia de Genin Naruto de Konohagakure en su oficina, debo encargarme de que Genin Naruto sea informado de inmediato. El lobo miró fijamente durante unos segundos más antes de agachar la cabeza en comprensión. Veré si pueden molestarlo. Por favor, esperen aquí. No esperaron ningún tipo de confirmación antes de cerrar la puerta y accionar las distintas cerraduras. Detrás de su máscara, Usagi frunció el ceño pero mantuvo su posición. Sus órdenes eran entregar una citación a Genin Naruto, así que eso es lo que haría. Solo esperaba que no lo hicieran esperar demasiado, tenía comida en la estufa en la sede. Naruto-sama, hay un ambú en la puerta para ti. Dice que al Godaime le gustaría hablar contigo. Naruto levantó la vista del escritorio de Orochimaru donde había trasladado su trabajo.
No sabía si Akisi todavía estaba en su oficina, aunque lo dudaba un poco, y no tenía ganas de lidiar con la sangre que había derramado sobre su escritorio, aunque era muy probable que un lobo ya lo hubiera limpiado. Así que se había retirado a las habitaciones privadas de Orochimaru. Esa era otra cosa de la que no sabía hasta hace poco. Aparentemente, Orochimaru no solo había reclamado un dormitorio de invitados para él, sino que había logrado esconder una oficina y un pequeño laboratorio dentro del apartamento. Eso realmente solo significaba que 3 dormitorios de invitados habían estado conectados, con una cocina y un baño por si acaso, esencialmente dándole su propia pequeña suite, pero el hecho de que había estado oculto a Naruto todo este tiempo le hizo preguntarse si debería comenzar a hacer giras. Su propia casa con más frecuencia para evitar sorpresas futuras. Parecía que eso tendría que esperar, aparentemente el Godaime deseaba una audiencia. Colocando su bolígrafo suavemente sobre el escritorio, devolvió los papeles a su carpeta y los deslizó en el cajón del escritorio. En realidad iba a tener que vestirse esta vez, pensó, aunque ciertamente estuvo tentado de presentarse en la oficina del Hokage tal como estaba solo porque sería una interesante primera impresión. Hasta donde podía recordar, nunca había conocido personalmente al hijo de Hiruzen y ahora que lo consideraba, ese hecho parecía inquietantemente extraño. Rápidamente pudo sacar ese pensamiento de su mente cuando recordó que apenas había conocido a ninguno de los shinobi de Konoha aparte de aquellos con los que había estado en la academia. De hecho, probablemente conocía a tantos shinobi fuera de la aldea como dentro, si iba a ser completamente honesto. Eso fue un poco triste, en realidad, realmente debería conocer mejor a sus camaradas, pero realmente no tenía tiempo y ya había aprendido la lección sobre confiar en esos camaradas demasiado rápido. Con un suspiro, se levantó del escritorio, iba a quedarse despierto hasta tarde para hacer todo esto, pero al menos debería poder regresar a su oficina para terminarlo, y se dirigió a sus habitaciones. Como era de esperar, el área que Orochimaru había elegido no estaba lejos de la suya en ningún sentido y en una docena de pasos estaba en su propia puerta. Sacudiendo la cabeza, o por supuesto que lo era, fue directo a su armario para buscar una camisa para ponerse. Orochimaru todavía tenía sus pieles y, por lo tanto, las conservaría en el futuro previsible, lo que significaba que tenía que encontrar algo más. Lo redujo a una simple blusa negra o un conjunto de túnicas moradas que Mai le había conseguido cuando se convirtió en daimyo. La facilidad de ponerse el top negro se vio eclipsada por el hecho de que esta iba a ser la primera vez que se encontraría con el Godaime y era necesario mantener ciertos niveles de propiedad. Al final optó por la túnica de seda, de un color morado oscuro acentuado por delicados bordados dorados sobre una faja blanca. No eran la comodidad práctica que prefería, pero era necesario mantener las imágenes. Una parte de él cuestionó qué imágenes, hasta donde él sabía, Asuma solo lo conocía como un genin con vínculos con los lobos, pero eso solo, una conexión con la casa imperial de los lobos, era suficiente para garantizar una buena primera impresión. No ayudó que Naruto no tuviera idea de por qué el hombre quería conocerlo en primer lugar. Por lo que sabía, es posible que le asignaran una misión, no muy común, pero sucedía de vez en cuando una misión requería un conjunto de habilidades en particular o solicitaba un shinobi por su nombre, y llegaría sin su equipo shinobi. Los ojos morados miraron las sedas que actualmente adornaban su cuerpo. Bah, ya se había tomado la molestia de cambiarse. Si tuviera una misión, retrocedería para coger sus cosas o lo haría con lo que ya llevaba puesto. Fue a salir de su habitación pero se detuvo cuando algo en el armario llamó su atención por el rabillo del ojo. Normalmente no eran parte de este conjunto, pero pensó que sería un buen toque. Deslizándose sobre los guanteletes de hueso que le había regalado Orochimaru, también alcanzó el diente de Moryo y se lo sujetó en su lugar en la parte baja de la espalda. Quizás un poco más armado de lo que inicialmente pretendía, pero pensó que era un buen equilibrio entre una reunión política y ser convocado para una misión como Konoha Shinobi. Era una habitación pequeña y sencilla, pero por el momento se adaptaría perfectamente a sus propósitos. Los pisos y paredes de madera clara que se habían dejado en blanco sin pintar reflejaban la luz que se derramaba desde la ventana que dominaba la pared más grande de la habitación. Una cama que no tenía intenciones de utilizar había sido empujada desde el medio del piso y escondida en una esquina, mientras que la mesa que descansaba al lado había sido movida para estar directamente contra el medio de la ventana como un altar improvisado. El sirviente del sumo sacerdote, y ella conservaría ese título ya que era el único resultado aceptable para el padre, que la había traído a esta habitación, había podido encontrar un escritorio cercano y lo había colocado cerca de la mesa.
puerta para su uso antes de retirarse apresuradamente de su presencia. Le gustaría poder decir que era por respeto dejarla sola con su trabajo, pero sabía que probablemente se debía a su forma única. No tenía dudas de que para los humanos que hacía mucho tiempo habían pasado por los bosques brumosos de los espíritus del viejo mundo, su rostro era un recordatorio inquietante de cosas que el alma sabía pero que la mente nunca había presenciado. Al menos, la convenció de que a estos sirvientes suyos les faltaba si rehuirían tan fácilmente la gloria de la luz de O. Independientemente de lo que dijera, era obvio que necesitaba a los hijos de O si alguna vez quería alcanzar sus metas y las del padre. Los dos deberían ser uno mismo, era lo correcto, pero ahora también se daba cuenta de que alguien elegido por O seguramente sería ambicioso por derecho propio. ¿Por qué si no los aceptaría O como su sumo sacerdote? No estaba buscando a alguien que no tuviera impulso, necesitaba a alguien que siguiera adelante y hiciera lo que fuera necesario para cumplir los planes de O. Incluso si eso significara que parte de la gloriosa luz de O podría desperdiciarse en el cumplimiento de los objetivos mortales menores del sacerdote. Aquí sí tenía la sospecha de que en los casos de la mayoría de los sumos sacerdotes del pasado, sus objetivos se habían alcanzado en su mayoría simplemente por ser elegidos. Poder, riqueza y carne. Todos eran deseos predecibles cuando se trataba de humanos. Ahora que lo pensaba, fueron los grandes sumos sacerdotes quienes se esforzaron por alcanzar objetivos más respetables y, al hacerlo, ayudaron a promover la influencia de O. No le gustaba la idea de que la prioridad número uno de un sumo sacerdote no fuera servir a O, pero si eso era lo necesario para obtener los mejores resultados, tendría que aceptarlo. De todos modos, no era como si ella realmente tuviera algo que decir al respecto. Si el padre iba a recompensar a los elegidos cumpliendo sus otros deseos, entonces eso es lo que iba a suceder. Realmente esperaba no tener que ayudar con ellos a pesar de que sabía que, como convocatoria personal, ese probablemente sería el caso. Todo lo que quería hacer era arreglar este desastre que Asun había hecho e irse a casa, aunque podía admitir que la oportunidad de interactuar con humanos nuevamente podría ser interesante, por un tiempo. Envejecería, y probablemente bastante rápido considerando que iba a ser más por necesidad que por una elección de su parte, pero al menos había algo de entretenimiento que ofrecer. El entretenimiento, sin embargo, era la menor de sus preocupaciones en ese momento. Sus escamas de cobre se deslizaron por el suelo de madera hasta el patético altar que había logrado montar. En primer lugar, no había mucho en la habitación y ciertamente nada adecuado para un altar de O, así que se conformó con una mesa auxiliar de madera limpia colocada en el medio de la ventana para captar la mayor cantidad de luz solar posible. De la cama en la esquina había tomado las sábanas rojas y las había colocado sobre la mesa para que pareciera un poco más apropiada, pero todavía estaba muy lejos de lo que debería ser. Debería haber preguntado si el sumo sacerdote ya tenía un altar instalado, pero se le había olvidado antes y, después de hablar con él, estaba bastante segura de que no. ¿Cómo habría sabido siquiera hacer uno si aún no hubiera escuchado la voz del padre? Seguro que Asun no existía cuando eran comunes en el mundo mortal y si él hubiera descuidado la mayoría de sus otros deberes, ella tenía poca confianza en que él habría pasado por alto algo como eso. En la remota posibilidad de que él hubiera hecho uno por su cuenta cuando recibió el amuleto por primera vez, ella sabía que las posibilidades de que fuera correcto eran escasas y las posibilidades de que sobreviviera cuando su fe en los hijos de Ono lo era aún menos. Por supuesto, con su suerte él estaba desmantelando uno en este mismo momento ahora que sabía que en realidad no era el sumo sacerdote y por lo tanto no estaba obligado a la voluntad de O. Todo estaba sujeto a la voluntad de O, no había nada en el mundo tocado por su luz que no estuviera bajo su dominio, pero sin un sumo sacerdote no había voz para esa voluntad y nunca se cumpliría. Al menos a propósito. Buscó debajo de las sábanas y sacó el amuleto de O y una pequeña vasija tapada que el sirviente del sumo sacerdote había podido encontrar para ella. De esta manera podían permanecer en el altar, pero estaban ocultos a la vista para no tentar a cualquiera que pudiera echar un vistazo. Con suerte, nadie entraría a esta habitación, especialmente ahora que había sido reclamada, pero este no era su dominio ni era un templo de O, por lo que ella no tenía influencia sobre los acontecimientos. También poseía una ventana que ella tenía la intención de mantener abierta para que la luz de O pudiera brillar sobre el humilde altar siempre que los edificios del pueblo lo permitieran. No era tanto como le gustaría, pero incluso si la luz no era directa la mayor parte del tiempo, el brillo de su padre logró derramarse en la habitación durante la mayor parte del día. Era lo mejor que podía hacer en ese momento, así que tendría que ser suficiente.
Colocando suavemente el amuleto sobre el altar, abrió delicadamente el frasco que contenía la sangre del sumo sacerdote. Ella no era tan tonta como para pensar que él sería más generoso si le proporcionara más, por lo que había logrado recolectar tendría que durarle hasta que lograra cumplir su desafío. Si eso fuera posible, es decir, e incluso suponiendo que lo fuera, era algo que honestamente podría tomar décadas para lograrlo dependiendo de la ayuda que pudiera obtener del padre o de lo que pudiera organizar usando. Sus escamas se atenuaron ante el solo pensamiento. Humanos. Solo pensar la palabra en relación con su tarea trajo consigo un deseo abrumador de regurgitar su última comida y una ola de náuseas se extendió por ella. Ese tendría que ser el último recurso porque por mucho que hubiera disfrutado manipulando a los pequeños mortales en el pasado, trabajar con ellos ahora sería una pesadilla. No solo tendría que confiar en cualquier cosa que pasara por habilidades para los de su especie, sino que tendría que hacerlo cuando la influencia de O fuera inexistente en el mundo mortal y ella estuviera en una forma que impediría que la mayoría estuviera dispuesta a seguirla. Por supuesto, lo contrario debería ser cierto en menor grado. Esta forma suya probablemente atraería a algunos humanos, pero esos serían los valores atípicos y había muchas posibilidades de que los valores atípicos no fueran lo mejor que los humanos tenían para ofrecer, por lo que lo más probable es que ella estaría en una situación aún peor con ellos que simplemente tratando de hacerlo todo ella misma. A menos que el daimyo de Yuno-kuni que se suponía que debía reemplazar fuera de ese tipo, entonces las cosas podrían ser mucho más fáciles. Sabía muy bien que no tenía tanta suerte y no estaba dispuesta a confiar en la poca suerte que tenía para protegerla de las consecuencias de revelarse en su forma actual con la esperanza de que así fuera. Con cuidado, sumergió un solo jengibre en la olla, cubriéndolo solo con lo suficiente para satisfacer sus necesidades antes de volver a asegurar la olla inmediatamente. Deslizándolo debajo del altar con su diestra cola, su atención permaneció fijada en el oro del amuleto de O, mientras la sangre del sumo sacerdote recorría lentamente sobre él. Tan pronto como la sangre completó el círculo, destelló un rojo urgente seguido rápidamente por vastos rayos dorados. Para ella estaba claro que O había esperado listo a que se invocara el amuleto y había respondido personalmente a su llamada para asegurarse de que todo se arreglara. Era una pena que tuviera que decepcionarlo. Oh padre, Grano, debes saber que con la sangre del sumo sacerdote, dada gratuitamente, técnicamente. He pedido tu ayuda. Aquí sí. La decepción en su voz era esperada pero no fue menos dura. ¿Qué pasa con el sumo sacerdote? ¿Por qué todavía no invoca mi luz? Debería saber esto, no solo había estado bajo el dominio de los cielos, sino que O siempre estaba más alerta durante el día cuando su luz brillaba más sobre el mundo. Eso significaba que, o bien permanecía ajeno a propósito, tal vez como una señal de respeto hacia el sumo sacerdote o para no verse tentado a interferir mientras su hija intentaba la tarea que él le había encomendado, o la estaba poniendo a prueba en algún sentido. Lo que eso sería se le escapaba en ese momento, pero en realidad no importaba. Mientras ella se concentrara en asegurarse de que su voluntad se hiciera realidad, estaría bien. Además, ya tenía otra prueba de la que preocuparse. Estaba segura de que el padre entendería y aprobaría si se centraba primero en el sumo sacerdote. Él me ha encomendado una tarea, Grano, y solo si tengo éxito asumirá el manto de su más honorable sacerdote. Hubo silencio por un momento antes de que la voz de O se agitara una vez más, atravesando la habitación y sin duda derramándose desde sus grietas como una gran marea de un mar dorado sin fin. ¿Y qué tarea te ha encomendado que sea tan grande que ya has pedido mi ayuda? Eso dolió más que la decepción inicial y Akishi apenas pudo reprimir una mueca de dolor ante sus palabras. A pesar de eso, sabía que él sería muy consciente de cómo le habían golpeado esas palabras. Ha declarado que los hijos de O deben infiltrarse en el palacio del daimyo de Yuno-kunis, eliminando al hombre y a su familia, y luego hacerse pasar por ellos para otorgar a sus lobos el control de Yuno-kuni sin que el resto del mundo mortal se dé cuenta. Ella juró que podía sentir los engranajes de su mente girando y se alegró de haber extendido la responsabilidad de esta monumental tarea a la totalidad de sus descendientes en lugar de decir que había sido un desafío solo para ella. No era falso, el sumo sacerdote le había estado dando la tarea de demostrar que los hijos de O eran lo suficientemente valiosos como para que él realmente se convirtiera en el sumo sacerdote correctamente, aunque por sus palabras uno probablemente tenía un argumento mayor de que efectivamente había sido solo para que ella demuestre la habilidad y el uso de todos los hijos de O. Realmente esperaba que su padre no lo viera de esa manera. Entonces que así sea, este daimyo de Yuno-kuni será reemplazado.
No podía verlo, pero dentro de su mente podía oír el movimiento de sus brillantes escamas. Espero que seas capaz de eliminar a algunos humanos por tu cuenta, Akishi. Sí, gran no. Incluso en esta forma creo que podría deshacerme de ellos, pero no tengo manera de personificarlos. También tendrían que ser eliminados al mismo tiempo, para evitar sospechas, y llevará tiempo. Aprende a copiar sus gestos también. Las escalas cambiantes llenaron su mente nuevamente y había un leve indicio de agitación en ellas. Estaba claro que no estaba contento de que hubiera más retrasos, pero ambos sabían que no se podía evitar. Muy bien, ¿qué es lo que necesitas para lograr esto entonces? Por ahora solo algunos de mis hermanos me ayudarán a vigilar a este daimyo y su familia. Todavía estoy tratando de descubrir cómo arreglar todo lo demás. Que así sea. Al menos te ha permitido usar el amuleto. Su cooperación habla bien de su aceptación de su papel. El amuleto requerirá más sangre para tus hermanos. No tengo mucho, pero realmente no tengo otra opción. Hubo una pausa pesada. ¿Qué? El cambio creció en velocidad y agitación. ¿Tienes una colección de su sangre? Sí, padre. Él me lo proporcionó cuando le dije que su amuleto lo requería. No sospecho que se sienta tan generoso una segunda vez si le pido más. ¿Cuánto proporcionó? Me temo que más de lo que pude recolectar. Me vi obligada a recolectarlo del escritorio y del piso de su oficina. Ella vaciló un poco. No le agradó mi repentina aparición ni mis intentos de convencerlo de los beneficios de nuestra ayuda. Entonces no debe desperdiciarse. Proporciona la sangre, enviaré hermanos para ayudarte. Recuperando con cuidado el frasco, lo sumergió y pasó un dedo ensangrentado sobre el brillante amuleto 5 veces, un repentino estallido de la gloria de O acompañando a cada uno. 5 serpientes de diferentes tamaños aparecieron alrededor del altar improvisado de Akishi, ninguna de las cuales parecía saber lo que estaba pasando. ¿Tienes tu ayuda? No me llames hasta que tengas noticias de tu éxito. Sí, gran no. Hágase tu voluntad. No. Corregido la serpiente dorada. Hágase la voluntad del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué querías decirme? Naruko se sentó con las piernas cruzadas en su cama, con los brazos extendidos detrás de ella para sostener su cuerpo reclinado. No era una posición que tendiera a ser cómoda por mucho tiempo, pero Aku se dio cuenta de que probablemente era lo menos probable que indujera malestar a la heredera Uzumaki. Aku se había posicionado cerca de la puerta, dejándose contra la puerta con un hombro tocando el marco de la puerta. Sus labios, a pesar de su mejor esfuerzo, estaban fruncidos en un pequeño ceño de preocupación. Ella respiró hondo. Ni siquiera sé cómo empezar. Ella ofreció una sonrisa temblorosa que rápidamente se desvaneció. Otro respiro la ayudó a ordenar sus pensamientos. Supongo que empezaré haciéndote una pregunta, Naruko-chan. ¿Qué es? La cabeza de la rubia se inclinó ligeramente hacia un lado, un pequeño ceño fruncido era la única señal de que estaba molesta por la forma en que actuaba Aku y preocupada por lo que podría significar. ¿Cuánto sabes sobre tu hermano? Aku rápidamente se dio cuenta de cómo sonaba eso y aclaró. Quiero decir, ¿cuánto sabes sobre las cosas que hace? Aku ni siquiera podía albergar la esperanza de que Naruko y Kusina pudieran estar al tanto del estado de Naruto y toda su preocupación por decírselo fue en vano. El ceño de Naruko se profundizó, pero con un pequeño encogimiento de hombros de sus hombros, que de otro modo estarían inmóviles, no pudo ofrecer mucho ante la pregunta. No lo sé, supongo que tiene que estar entrenando solo. Aparece en el entrenamiento en equipo de vez en cuando, todavía no habían tenido una sesión últimamente, pero había visto a Kakashi por Konoha. No hacía falta ser un genio para saber que el bastardo perezoso estaba evitando a su equipo para no tener que perder tiempo ayudándolos a entrenar. Y él está allí si tenemos una misión. Sé que solía ir a misiones con Jounin antes de ser colocado en el equipo 7, así que podría estar haciendo eso todavía. ¿Algo con los lobos? Incitó Aku. Las cejas de Naruko se arrugaron ya sea por confusión o sospecha, Aku no podía decirlo del todo. Con la suerte de su padre, probablemente fueron ambas cosas. Sé que normalmente tiene algunos lobos a su alrededor. Parece que les agrada mucho. Empujándose hacia una mayor depresión, perezosamente dejó caer los brazos sobre las rodillas. Mirando a ambos lados de la habitación como para identificar a alguien que intentaba escuchar, continuó ligeramente en silencio. A veces pienso que probablemente sea uno de ellos, tiene sentido que se una si se lleva tan bien, pero me aseguro de no decir eso alrededor de Karasan. Ella estaría molesta si él fuera un lobo. Con ella misma, sobre todo, creo.
Naruto inclinó la cabeza en una breve contemplación. Ha pasado tanto tiempo pensando mal en los lobos que tiende a ignorar el bien que han hecho al estar allí para apoyar a Naruto. Si se entera de que una de las personas a las que ha estado odiando tanto es en realidad Naruto, probablemente no lo haría. Tómalo muy bien. Entonces probablemente sea mejor para ella no escuchar esto. Naruto ni es un lobo benigno lo que querías decirme. Naruto soltó una breve risa de alivio. Eso no es gran cosa. No, él no es un lobo. Es Tsukuyomi. Naruto hizo una pausa, parpadeando lentamente un par de veces mientras procesaba las palabras que habían llegado a sus oídos desde el otro lado de la habitación. ¿Y ahora qué? Tu hermano es Tsukuyomi. No es solo un lobo, es su líder y el daimyo de Nami no Kuni. ¿Cómo diablos sabes eso? Él, Aku tuvo que desviar sus ojos del azul penetrante de los de Naruto. Estuvo involucrado personalmente en la última batalla de Bloodline Rebellion. Hizo una nueva pausa. Él tampoco estaba de nuestro lado. ¿Qué? Naruto saltó de la cama y se puso de pie. ¿Me estás diciendo que estaba trabajando con Yagura? Por un tiempo, sí. ¿Por qué no dijiste algo antes? Los ojos azules acusadores se dirigieron a los orbes de carbón de Aku. Estuviste aquí justo después de que terminó la rebelión, ¿por qué no me lo dijiste? Lo sabíamos pero no lo sabíamos. Naruto no entendió exactamente lo que eso significaba pero fue suficiente para calmarla. ¿Qué significa eso? Lo conocí mientras luchaba contra Sabusa Yoshigaki Kisame. Reconoció tu nombre cuando apareció, Aku realmente esperaba no tener que explicar esa parte todavía. El hecho de que su hermano fuera un daimyo era suficiente, podía dejar el hecho de que él era el Jinchuriki de múltiples Biju para después de que a todo lo demás se le hubiera dado suficiente tiempo para ser digerido. Y terminó diciéndonos que era tu hermano. Sabía que tenías un hermano, lo mencionaste en Nami antes de regresar a Konoha, pero no sabía nada sobre él. Mei-sama vio su rostro. Después de que apuñaló a Yagura por la espalda, algún lado positivo, supuso. Trabajar con alguien así pero traicionarlo era, menos malo. Al menos le estaba haciendo daño a la mala persona, así que teníamos una cara y sabíamos que él decía estar conectado contigo. Cuando estuve aquí la última vez, debía solicitar una copia de su archivo a tu Hokage para que pudiéramos ver si era la misma persona. Le pedí el archivo de un Uzumaki masculino con vínculos con los lobos. Y él te dio el de Naruto. Él nos dio el de Naruto. Aku confirmó asintiendo. No necesitábamos todo, pero lo llevé todo a Kirigakure, donde Mei confirmó que era él. Realmente no me pareció correcto decírtelo a través de una carta y Mei-sama quería que le devolviera el archivo de todos modos, así que decidí que podría decírtelo en persona. Así que él realmente es. Sí, ahora sabemos con certeza que Naruto es Tsukuyomi. Era correcto asegurarme de que lo supieras, aunque, comprensiblemente, dudaba en hacérselo saber a tu madre. Sí, los ojos de Naruto se habían movido a la pared del fondo donde miraban fijamente al espacio. Ella no querría creer eso, probablemente terminaría enojada contigo. Ella se molestó cuando Naruto comenzó a hablar con Ino y creyó lo que la ex heredera de Yamanaka le había estado diciendo, no había manera en el infierno de que reaccionara mejor a esto y Naruto odiaría que la segunda vez que Aku se encontrara con su madre estuviera contaminada. Por esa. Es muy probable que sea la última vez que el último Yuki ponga un pie en el complejo de Uzumaki. Puedes pedirle a tu Hokage que lo confirme, si quieres. Él me dio permiso para hacértelo saber, no es que eso me hubiera detenido, así que no debería sorprenderse si lo verificas con él. Aku frunció levemente el ceño. El Sandaime también parecía saber que él era Tsukuyomi antes de que yo me reuniera con el Godaime, así que también podías preguntarle. Él sabía. Tienes que admitir que tiene más sentido que pensar que había podido ocultarlo al mundo entero. Era inevitable que alguien descubriera quién era. ¿Quién mejor para saberlo que el propio Sandaime Hokage? Eso era justo, Naruto tuvo que admitir, simplemente le costaba entender por qué él habría permitido que las cosas continuaran si lo hubiera sabido. Rápidamente captó sus pensamientos. ¿Qué podía detener? A menos que hubiera sabido exactamente lo que Naruto estaba haciendo, todo lo que el hombre habría sabido era que era un daimyo de una nación extranjera. Técnicamente no había ninguna ley que dijera que no se podía serlo, simplemente porque la idea era absurda. Los daimyoships eran hereditarios. De hecho, era raro que alguien ascendiera a esa posición sin sangre real.
En este caso, solo estaba realmente permitido porque todos sabían que a Nami no Kuni no le quedaban miembros reales y, como país menor, no había sido exactamente difícil para alguien establecerse como el nuevo primer miembro de una dinastía. El hecho de que el daimyo de Inokuni lo apoyara, para su propio beneficio, sin duda, había legitimado lo que de otro modo sería una burla del sistema. Hasta cierto punto probablemente todavía lo era, pero nadie iba a ir en contra de la palabra del daimyo de Inokuni cuando ahora tuviera a Kase no Kuni bajo su control. Por lo que Naruto entendió, él había sido quien permitió la ayuda de Konoha a la Bloodline Rebellion y se les había informado muy bien de ese hecho. Con Nami también aliada con él, hubo serias repercusiones por oponerse a él. El poder hace lo correcto y todo eso. Era muy difícil negar el poder financiero, político y militar que ahora poseía Inokuni. Aún así, ella no entendía por qué algo así se mantendría en secreto. Seguramente querrías que la gente supiera que estaban interactuando con un daimyo extranjero en buenos términos con los suyos, pero Naruto realmente no vio ningún beneficio. Además de evitar incidentes políticos accidentales. No había oído hablar de ninguno, así que supuso que en realidad no había sido una gran preocupación. Supongo que es difícil de creer. Ella dijo eso, pero el hecho es que no era difícil imaginar a su hermano como un daimyo. Una piedra blanca, alta y fría, tallada en bordes afilados y rectangulares. Almohadas negras esparcidas por su superficie, cada costura cosida con hilo dorado. Él descansaba allí, su lenguaje corporal era perezoso pero sus ojos morados brillaban y alerta. Su piel pálida estaría envuelta en las más finas túnicas de seda púrpura, mientras un asistente cepillaba casi con reverencia su largo cabello rojo. No tuvo ningún problema en creer que él, entre todas las personas, habría ascendido a la verdadera realeza. Creyó haber visto un brazo femenino deslizándose alrededor de su hombro en su imaginación, con una piel mucho más pálida que incluso el tono anormalmente sin broncear de sus hermanos, pero la voz de Aku la sacó del extraño sueño antes de que pudiera ver a quien había imaginado como el daimyo. Esposa. O tal vez se suponía que era una especie de concubina. ¿Cómo se suponía que iba a saber lo que no recordaba haber intentado imaginar? Estoy seguro. Lamento que hayas tenido que aprenderlo de mí. No, está bien. Personalmente no vio nada malo en la noticia en sí, pero con repentina claridad se dio cuenta de lo que significaba para Aku. Oh, dioses. Volvió a sentarse en la cama y su rostro cayó entre sus manos. Mi hermano quemó Kirigakure, ¿no? Con una mueca y una mueca, Aku se alegró de que Naruto no la estuviera mirando, pero de todos modos giró la cabeza. No había razón para que ella viera ese tipo de expresión en el rostro de su amiga, no era culpa suya lo que su hermano había hecho con sus lobos. Él hizo. Hubo un silencio tenso que llenó la habitación. Lo lamento. No es tu culpa, Naruto-chan. Lo sé, pero aún así, se calló, mirando hacia arriba desde sus manos ahuecadas. Gracias, aprecio el sentimiento. Él mató a Yagura por nosotros, así que no fue del todo malo. Naruto parpadeó lentamente un par de veces antes de poder procesar esa información. ¿Qué? El hueso blanqueado de su guantelete golpeó 2 veces contra el viejo roble de la puerta, pero no esperó una invitación antes de abrir la puerta él mismo y entrar con toda la confianza que un daimyo debería poseer. El Godaime Kage Sarutobi Asuma estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo poco impresionado por no haber tenido la oportunidad de otorgar permiso para entrar antes de que un visitante entrara. El hombre juntó las manos sobre su escritorio y se reclinó ligeramente hacia atrás. Ya mientras Naruto se dirigía hacia el escritorio, una sola cadena cerró suavemente la puerta detrás de él antes de desaparecer. ¿Deseaba hablar conmigo, Godaime-sama? Los ojos negros de Asuma recorrieron al genin que tenía delante, preguntándose cómo diablos no había visto al daimyo en sus fuerzas antes de que una kunoichi extranjera le llamara la atención. Dioses del cielo, no se parecía en nada a un shinobi, aunque era lo suficientemente inteligente como para saber que no debía asumir que él tampoco lo era. No te enfrentaste a 2 de los 7 espadachines y mataste a un daimyo sin una habilidad significativa. Sin embargo, el hecho de que pudiera ocultarlo también a su edad era un poco desconcertante y Asuma recordó tanto a un joven Kakashi como a un joven Itachi. También había un leve indicio de Orochimaru que brillaba en esos ojos penetrantes que lo ponían nervioso. Ese tipo de personas en las que Asuma estaba bastante seguro habían nacido, no hechos, y Naruto parecía ser del mismo tipo. Llamé a genin Naruto de Konohagakure, sí, pero con quien realmente quería hablar era con el daimyo de Nami no Kuni, Tsukuyomi Dono.
Al ex guardián ninja le dolía físicamente dirigirse al joven con ese tipo de respeto, pero él era un daimyo y estaba aliado con el propio daimyo de Asuma, nada menos. Necesitaba mantener las cosas lo más apropiadas posible para esta primera reunión, como mínimo. Si tenía suerte, también sería el último. Una ceja roja se levantó lentamente antes de que el más leve de los espasmos tirara de los labios de Naruto. Asuma no podía decir si se suponía que ocultaba una sonrisa o una mueca, e incluso él no estaba completamente seguro de qué preferiría. En ese momento se inclinaba por hacer una mueca, pero quería comenzar las cosas con una nota más cordial. Esencialmente, si las cosas se disolvieran entre ellos, preferiría que lo hiciera el joven que tenía delante para que la culpa no recaiga sobre sus hombros. Veo. Una cadena se extendió para recuperar una silla y Naruto cayó en un salón sin mirarlo. En ese caso tienes su atención, Godaime Dono. La facilidad con la que Naruto pasó de dirigirse a él como un superior a hablarle como a un igual hizo que a Asuma se le erizara la piel, pero siguió adelante. Al parecer, el chico no estaba acostumbrado a su papel. ¿Ni siquiera vas a intentar negarlo? Naruto se burló, un puño sostenía su mejilla mientras el otro tamborileaba contra el delgado brazo de la silla. ¿Y de qué serviría eso? Confiaría en que el líder de Konoha no es tonto, Godaime Dono, no me habrías llamado Tsukuyomi a menos que estuvieras seguro. Los ojos morados se clavaron en los negros de Asuma y el Godaime se encontró preguntándose cuánto veían realmente. Además, seguramente saldría a la luz eventualmente. No eres el primero en saber que no tenía la intención de hacértelo saber, Danzou tenía ese honor en particular. Veo. El ceño de Asuma solo duró un segundo antes de volver a una expresión de neutralidad vacía. Habría preferido una reacción un poco más fuerte ante esa revelación, se dio cuenta, pero Naruto parecía decidido a negarle incluso la pequeña satisfacción de verlo con la guardia baja. Aprecio tu franqueza, así que déjame corresponder con algo mío. La ceja de Naruto se alzó de nuevo, tanto una pregunta como una instrucción para continuar. Te quiero fuera de mi pueblo. Fin del capítulo.